Queremos saludarles, mis apreciados hermanos y amigos, en este su programa Biblia al alcance de todos, un repaso de la escuela sabática. En esta mañana nos encontramos en nuestro set de grabación con una persona muy especial, el pastor Rodrigo Peña, secretario de nuestro campo. Pastor, es un privilegio tenerlo. Bienvenido. Pastor, para mí es el privilegio estar en este programa y queremos agradecer a todos los que en este momento se unen a este repaso de la lección. Perfecto. Lección número 5 para el 4 de mayo titulado Fe contra todo pronóstico, pastor. Como es costumbre en nuestro programa, antes de abrir las Sagradas Escrituras, nos comunicamos con Dios a través de la oración. ¿Qué tal, pastor, si nos conecta con el cielo? Vamos a orar. Amado Señor y Padre, queremos en esta hora darte las gracias porque nos unes para el estudio y el repaso de la lección de la escuela sabática. Queremos en este momento, Señor, pedir por cada uno de las personas que están allí al otro lado de la pantalla viendo este video y oramos, Señor, para que sea gran bendición, que el repasar este tema, Señor, nos conforte nuestra fe y aún en medio de las pruebas y las dificultades podamos mantener, Señor, firme nuestra profesión y podernos así cada día prepararnos para el encuentro con Jesús. Te pedimos tu dirección para el pastor Ángel y para tu servidor en esta hora, Señor, que las palabras que se puedan decir, sean guiadas por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Durante la semana pasada, mis apreciados hermanos, estudiamos una profecía de las más interesantes de las Sagradas Escrituras. Podríamos decir que es la segunda profecía más larga de tiempo, la profecía, pastor, de los 1260 días, que comienzan en... Así es, pastor. Comenzó en el año 538 y termina en 1798. Durante esos 1260 años, la Iglesia Católica Romana ejerció un poder, y no solo un poder, sino una cruel persecución al pueblo cristiano. Muchos creyentes murieron en la hoguera, otros fueron decapitados, otros fueron expulsados. De igual manera, mis apreciados, ellos, aunque en medio de situaciones difíciles, pastor, permanecieron fieles a la palabra de Dios. Pareciera que en estos hombres había algo mayor, más superior que su propia vida. No estimaban el paso por esta tierra. Tenían un propósito mayor que el subsistir en este mundo. La pregunta que surge y que nos podemos hacer en esta mañana o en esta tarde es: ¿qué fue lo que llevó a esos hombres a deponer su vida por encima de una misión? ¿Qué cosmovisión? ¿Dónde tenían centrada su esperanza, su fe, sus fuerzas? ¿De dónde venían, pastor? Yo creo, pastor, que una de las claves que ellos tuvieron es poderse afirmar en la palabra de Dios. Obviamente en Dios mismo, ¿no? Porque creemos que la Biblia no es solamente un libro escrito allí, sino que es la misma palabra dada para nosotros. Y aún en medio de las circunstancias que pudieron vivir estos hombres, en medio de esa crisis espiritual, en medio de las tinieblas, se afirmaron en la palabra de Dios. El mismo Salmo 119, que la lección la presenta esta semana, dice: «Cuán dulces son a mi paladar tus palabras». Yo creo que en medio de las circunstancias que se vivió todos los cristianos en el tiempo de la Edad Media, pudieron hallar en las palabras de Dios esa dulzura en medio de la amargura. Y fue como dice el Salmo 19:105, llegó a ser esa lámpara a los pies de aquellos que querían conocer de esa palabra. Así que me llama la atención algo usted cuando dice eso. Es que en aquella época no era fácil tener unas Sagradas Escrituras. Realmente quien tenía las Sagradas Escrituras era una persona muy acaudalada. Las Sagradas Escrituras no estaban al alcance del pueblo. Y sin embargo, so pena de eso, ellos estudiaban las Sagradas Escrituras. Los que tuvieron algunos alcances, ¿no? Algunos líderes religiosos, que más adelante hablaremos un poco en relación a Lutero, ¿no? Tuvo la oportunidad en una de las bibliotecas de la universidad, allí unirse a la Biblia y poder tener ese contacto con la Biblia, aunque era católico, pero no tenía el contacto con la Biblia. No todos tenían ese contacto, pero los que podían alcanzar a ver esa luz se sintieron muy fortalecidos y afirmados. Aún así, los reformadores llegaron a saturar su mente con la palabra de Dios, a pesar de que estaban amenazados,
que si lo podían ver con la Biblia, pues eran llevados a grandes castigos, eran llevados a la muerte, a las cárceles. Sin embargo, ellos no le importó, murieron por la palabra de Dios. Así que ellos sí afirmaron, fue a la palabra de Dios en la Biblia. Total, pastor. Ahora, no solo estudiaron la palabra de Dios, que yo considero que es demasiadamente importante. Yo creo que ahí fue donde encontraron las fuerzas para deponer sus propias vidas y ser más fieles a Dios en lugar de seguir las conductas de los seres humanos. Pero ellos también hicieron algo bien interesante, pastor, fue transmitir la palabra de Dios. Al fin y al cabo, llega a mi mente ese texto de Mateo capítulo 28, que yo creo que es el clásico de todas las iglesias, la misión que Jesús dio a su pueblo, ¿cierto? Y esa misión consistía en hacer discípulos también, pero también en enseñarle todas las cosas que Él había mandado. Y esas cosas se encuentran en las Sagradas Escrituras. Entonces esos hombres primero estudiaron las Sagradas Escrituras para ser discipulados ellos mismos a través del Espíritu Santo y el estudio, pero también tenían una función, y esa función era transmitir el conocimiento de la palabra de Dios. Y mis apreciados, nunca ha sido fácil transmitir el conocimiento de la palabra de Dios. Desde los tiempos del apóstol Pablo, quien fue pionero en el tema de las misiones mundiales, en llevar el conocimiento de Cristo a muchas naciones, tuvo que pasar momentos difíciles. Por allá en el libro de Corintios, una vez leí, pastor, no sé si usted nos pueda recordar, 2 de Corintios capítulo 11. Capítulo 11 menciona los padecimientos del apóstol Pablo por transmitir la palabra de Dios. Incluso, si me permite, pastor, leemos en el versículo 25, él menciona, ¿no? Dice, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he sido náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación. Bueno, una cantidad de circunstancias que vivió el apóstol Pablo, todo por querer transmitir esa palabra. Transmitir la palabra de Dios, quien había cautivado su mente y su corazón. Inevitablemente hay un hombre, pastor, en la historia, muy conocido por allá por el año de 1500, llamado William Tyndale. Él es conocido, no sé si usted tenga algún dato de él. Sí, creo que él es el padre de la Biblia en inglés. Perfecto, así se le conoce. Un hombre que vivió por el año 1500, manejaba 7 idiomas, leía de corrido el hebreo bíblico y el griego bíblico. Pudo haber sido una persona que tuviera una carrera muy ascendente bajo el marco de la Iglesia Católica Romana o bajo el marco mundano. Sin embargo, él decidió algo difícil para aquella época. Él decidió dedicarse a traducir las Sagradas Escrituras para que el pueblo inglés pudiera tener el conocimiento tangible de la palabra de Dios. Lo que me llama la atención es que él quiso primero hacerlo desde la cosmovisión de su creencia y de su religión, de la Iglesia Católica. Así que por allá por el año de 1523 se acercó al obispo de Londres y le pidió recursos para traducir el Nuevo Testamento del griego al inglés. Sin embargo, le fue negado los recursos y más bien fue empezado a ver como una ficha en contra del sistema romano. Así que él estaba muy emocionado, pastor, con el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento encontró un mensaje que es una bandera de los reformadores, y encontró el mensaje de la justificación por medio de la fe. Y él quería que no solo él pudiera disfrutar de ese mensaje de la justificación por medio de la fe, que de antemano era la verdad presente para aquella época. Usted sabe, pastor y mis apreciados, que en cada época ha habido una verdad presente y que al final de la historia nosotros sumamos todas las verdades presentes en un mensaje, en el mensaje de los 3 ángeles. Pero para aquella época, el mensaje de la verdad presente era la justificación por medio de la fe. Él la encontró y él quería que también sus conciudadanos y sus compatriotas pudieran disfrutar de esa verdad. Pero al traducir las Sagradas Escrituras, empezó una persecución, una difícil persecución que lo llevó al año 1536, donde fue entregado por uno de sus amigos, juzgado y llevado a la hoguera. Y murió asfixiado y luego fue quemado. Pero me llama la atención, pastor y mis apreciados amigos, que todos estos hombres que morían en la hoguera
siempre quedaron registradas sus últimas palabras. Muy importante para la vida de ellos. La semana pasada estudiamos las últimas palabras de Policarpo, allá en la iglesia de Esmirna. Pero durante esa semana visualizamos esas últimas palabras de William Tyndale, que dijo: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Amén. Él quería que el rey de Inglaterra fuera quien auspiciara la traducción de las Sagradas Escrituras. Y 4 años después de su muerte, fue traducida las Sagradas Escrituras al inglés. 54 hombres se reunieron, pero me llama la atención porque esos 54 hombres se basaron, esos 54 eruditos, basaron su traducción en la traducción de William Tyndale. Esa versión se llama la versión del rey Jacobo, la más famosa y la más conocida en inglés, la versión de King James. Esa traducción en el año 2011, para los estadistas, cumplió el récord: 1.000 millones de Biblias impresas en más de 2.400 idiomas. Inevitablemente tenemos una función, la función de leer las Sagradas Escrituras, interiorizarlas, hacerlas parte de nuestra cosmovisión, pero 2, transmitir las verdades que nos han cautivado, pastor. Pastor, pero en este momento cuando usted menciona esto, ese gran aporte que hizo este hombre, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros en este momento, ahora en nuestro tiempo, ¿no? Porque alguno dice, bueno, ya tenemos la Biblia, muchas traducciones. ¿Cómo podríamos nosotros transmitir ahora la palabra a otras personas? Yo creo que el meollo, pastor, ahora no está en de pronto traducir o compartir un ejemplar. Ahorita el meollo es interpretar correctamente. Estamos en el mundo donde cada uno le coloca sus conceptos personales a la hora de interpretar. Por eso tantas, podríamos decir, teologías extrañas. Interpretar, pastor. Y fácilmente llegamos a malinterpretarla, ¿no? Hay tantas denominaciones, tantas iglesias. Incluso en el tiempo de Martín Lutero vemos que había la gran oscuridad donde se interpretó la Biblia a su manera, ¿sí? La gente no podía o no tenía acceso a un ejemplar, a la palabra de Dios. Por lo tanto, como conocemos todos, se introdujo muchas doctrinas falsas, no bíblicas. Pero la historia nos cuenta, pastor, que Martín Lutero, estando en la biblioteca de la universidad, como ya lo mencionaba hace un rato, se encontró con un ejemplar de la Biblia. Y eso lo cautivó y empezó a leer capítulo tras capítulo, libro tras libro, versículo tras versículo, y eso cautivó su corazón. Eso lo llenó de gran alegría, que él pudo decirle, hizo una oración en ese momento y dijo: Señor, yo quisiera tener una Biblia para mí, porque no era de él, era de la biblioteca. Y él quiso, él sintió el deseo, el anhelo de tener un ejemplar en su mano, ¿sí? Y vemos que fue el Espíritu Santo el que guió a Martín Lutero para empezar a ser cautivado por esa palabra. Ese espíritu que inspiró la Biblia también motivó a Martín Lutero a consultar la Biblia, a conocer muchas verdades. Incluso vemos en los grandes reformadores que el Espíritu Santo fue el que los guió a estudiar las Sagradas Escrituras, a llegar a conclusiones correctas, a pesar de que la Iglesia Madre decía otra cosa. Ellos pudieron encontrar en la Biblia doctrinas reales, principios que estaban allí, y nos damos cuenta que ellos, en su tiempo, estaba el sacerdote, estaba el Papa quien interpretaba la Biblia, pero ellos se dieron cuenta que la interpretación no viene de ningún ser humano, viene del Espíritu Santo. Que cuando nosotros buscamos a Dios, le buscamos con un corazón sincero, humilde, el Espíritu Santo nos viene y nos revela, nos muestra cuál es la verdadera interpretación de las Escrituras. Me hace acordar, pastor, en una ocasión cuando Jesús se encuentra con un maestro de la ley, y el maestro de la ley, queriendo hacer quedar mal a Jesús, Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Porque él sabía. Pero luego le hizo una segunda pregunta: ¿cómo lees? Porque una cosa es qué está escrito y otra cosa es cómo lee. Porque Jesús lo que le quiso decir es: ahora tienes que leer, pero esa lectura se tiene que dar bajo la interpretación del Espíritu Santo, que es quien nos guía las verdades. Amén. Hay una parte en la historia
de de John Nott, quien tuvo una charla con María, la reina de Escocia. Ustedes conocen que John Nott fue reformador escocés. Y entonces la reina le preguntó a John, bueno, ¿a quién le creo? ¿Al cura, al papa o a ustedes? Porque los dos interpretan de manera diferente la Biblia. Y me gustó la respuesta de John cuando le dice a la reina, no le crean ni a mí, no le crean ni a ellos ni a mí, créale a Dios, porque Dios es el que reveló la Biblia. Perfecto, interesante. Este John Knox tiene una bonita historia, ¿cierto? Fue de las primeras personas que sistemáticamente empezó a estudiar la Biblia en el día sábado. Así que nosotros leemos parte de la escuela sabática a John Knox. Bien interesante. Ahora, los reformadores de aquella época, mis apreciados hermanos y amigos, centraron su estudio en un tema muy importante. La Iglesia Católica había elaborado una serie de doctrinas erradas o erráticas, tales como la veneración de los santos, la doctrina del purgatorio, la venta de indulgencias, la oración por los muertos, temas que tenían que ver con la justificación que ellos las consideraban no por la fe en Cristo, sino una justificación por las obras. Ellos consideraban que el ser humano colocaba un gran aporte en la salvación y el aporte de Dios era poco. Y que ese aporte se colocaba por medio de obras que las personas realizaban, pastor, o por medio de aportes financieros para su salvación. Así que hombres como Martín Lutero, basados en el Nuevo Testamento, llega a mi mente un texto que fue clave para Martín Lutero y para muchos reformadores, Efesios capítulo 2, versículo 8, pastor, no sé si nos lo puedan leer. Un texto que es un pilar de la justificación por la fe. Bien, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Perfecto. Y el siguiente versículo, pastor, el 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Perfecto. Ahora, Martín Lutero, basándose en el libro de Romanos, porque Martín Lutero fue un fiel estudiador del libro de Romanos, pastor, encontró lo siguiente. El libro de Romanos, el capítulo 1, prácticamente centra su mensaje en decir que las personas que no aman a Dios o que no gustan de la religión son malas. Y dice Pablo que Dios los entregó para que desarrollaran una vida libre bajo el espíritu de la carne, ¿cierto? Los entregó completamente para que hicieran lo malo. Pero cuando Pablo sigue estudiando el libro de Romanos, se encuentra el capítulo 2. Y el capítulo 2 ya no habla de la gente que no hace parte de las congregaciones, sino que hace parte de la iglesia, del pueblo judío en aquella época. Entonces Pablo dice, los judíos también son malos, ¿cierto? O sea, ¿qué diremos pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Entonces Pablo dice, de ninguna manera, porque tanto como ellos como nosotros pecamos. Y en el capítulo 3 el apóstol Pablo encuentra ahora que el apóstol Pablo escribe, y Martín Lutero encuentra, mis apreciados hermanos, que todos son pecadores. Un texto muy conocido, Romanos capítulo 3, versículo 10, ¿cierto? Todos hemos hecho lo malo, todos estamos destituidos de la gracia de Dios, todos nos hemos desviado, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos han hecho lo malo. Y en el capítulo 6, Pablo da la conclusión que la encuentra Martín Lutero también. Romanos capítulo 6, versículo 23. Un texto muy conocido. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. Amén. Así que Martín Lutero se encuentra con una triste realidad. La triste realidad es que tanto los hombres religiosos como él, como los no religiosos, son pecadores. Pero ahorita encuentra que ese pecado que tenemos o ese pecado que cometemos nos lleva inevitablemente a la muerte. Pero él encuentra que alguien vivió una vida justa y muere por nosotros. Y esa persona que vivió esa vida justa y muere por nosotros es Jesucristo, ¿cierto? La justicia de Cristo, que la podemos recibir nosotros. Ese mensaje pues era maravilloso para aquella época, porque los hombres se consideraban incapaces de hacer buenas obras para la salvación. Martín Lutero era una persona frustrada, ¿no? Horas de noche, orando, ayunando, castigando su propio cuerpo para vencer el pecado que había en él, tratando de buscar la salvación. Pero ahora encuentra un mensaje maravilloso, ¿cierto? El mensaje de que
Él es un pecador, pero Cristo murió por él. Murió la primera muerte y lo libró al ser humano de la muerte eterna. Y entonces Martín Lutero empezó, pastor, a compartir ese mensaje de justificación por la fe. Y la gente se aglomeraba inevitablemente, la gente le escuchaba, ¿cierto? Fue un mensaje que trajo como paz, trajo tranquilidad, trajo alegría al corazón de la gente en aquella época que estaba agobiado bajo el concepto de una salvación por obra, ¿cierto? Y no solo Martín Lutero, sino que los reformadores encontraron esa verdad de justificación por la fe. Ellos basaron sus creencias en 5 principios que quisiera compartir. El primer principio, sola escritura o sola escritura. El segundo principio, sola gratia o sola gracia. El tercer principio, sola fide o sola fe. El cuarto principio, solus Christus o solo Cristo. Y el quinto principio, soli Deus gloria, solo gloria de Dios. Ahora, pastor, pero ese principio de justificación por la fe, mis apreciados, puede ser mal interpretado. Porque entonces alguien puede pensar, como somos salvos por gracia y no por obras, para que ninguno se gloríe, entonces la obediencia puede quedar como, bueno, para que obedezco, al fin y al cabo soy salvo por gracia, ¿cierto? Y es donde llega el error. Así es, pastor. Incluso el mismo apóstol Pablo en Romanos 3 menciona precisamente, hace estas preguntas, ¿no? Y quiero leer una parte en Romanos 3:27, donde dice, ¿dónde pues es la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la de la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado, lo que usted venía diciendo, por fe sin las obras de la ley. ¿Sí? Pero también más adelante en el capítulo 6, versículo 15, menciona, dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Y él qué responde? De ninguna manera. De ninguna manera. Un día John Wesley fue a una de las predicaciones de Martín Lutero, y dice la historia que Martín Lutero precisamente está hablando de la introducción de Romanos, que habla mucho acerca de la justificación por la fe. Y me llama la atención cómo quedó ilustrado, cómo se sintió John Wesley. Él mismo dice, sentí que confiaba en Cristo, solo en Cristo para la salvación. Y tuve la seguridad de que Él había quitado mis pecados, aún los míos, y me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, cuando se estudia la palabra de Dios, Romanos habla mucho de la justificación por la fe. Claro. Pero no por ello está diciendo que entonces vamos a pecar deliberadamente o vamos a hacer lo que nosotros queramos, sino que también habla acerca de la obediencia, que es el fruto de la fe. La obediencia es el fruto de la fe. Y podemos ver en los grandes reformadores que ellos descubrieron hablaron mucho acerca de la justificación por la fe. Pero a medida que también ellos no se quedaron solamente allí, siguieron estudiando, siguieron escudriñando y se dieron cuenta que la fe debe estar acompañada de algo más, de nuestra accionar, de nuestro amor por Dios, y eso se demuestra a través de la obediencia. Yo creo, pastor, que podemos... Es un tema bien delicado de antemano, ¿cierto? Dicen que el tema entre las obras y la fe es como el filo de una katana, ¿cierto? Casi indescriptible y casi incomprensible. Pero yo podría decir, pastor, que el Espíritu Santo guía a la persona a las Sagradas Escrituras, guía a la persona a la lectura y a la interpretación de la palabra de Dios. El Espíritu Santo guía a la persona por medio de la fe a visualizar el pecado que hay en nosotros, porque la ley es un espejo en el cual nos miramos, ¿cierto? Y cuando nos damos cuenta que somos pecadores, entonces ahorita el Espíritu Santo nos lleva a la solución, y la solución es Cristo, ¿cierto? Cristo nos limpia de pecado, Cristo nos purifica. Pero cuando la persona está en Cristo, que es donde dice Pablo, la persona que está en Cristo nueva criatura es. O sea, Pablo lo que está diciendo es que cuando la persona está en Cristo, hay un acto de contemplación, ¿cierto? O sea, estar en Cristo significa permanecer en la mañana, en la tarde, en la noche, en una conexión con Dios.
con Jesucristo en especial. Y hay una ley que inevitablemente es bíblica, pero también es científica, la ley de la contemplación, ¿cierto? Los neurólogos dicen que las neuronas espejos, ¿cierto? Que uno empieza a contemplar, empieza a parecerse a las personas que contempla, ¿cierto? Una persona que contempla a Cristo, que está en Cristo, las obras, las buenas obras salen de forma natural. Así que si no hay buenas obras, yo creo que el problema de la persona sería pensar si está en Cristo, si está contemplando la vida de ¿qué? De Cristo. Apreciado pastor, ahora, esta lección realmente tiene bastante teología, bastantes conceptos. Yo creo que uno se emociona, pastor, estudiando la vida de estos hombres y la obra que hicieron. Y como dijo usted, esa fe iba acompañada de obras hasta tal punto que prefirieron una obra, morir en la hoguera, en lugar de vender la verdad o los principios que habían recibido. Yo creo que ese es uno de los mayores resultados de una persona que está en Cristo, ¿cierto? Que Cristo no solo nos dio un mensaje, sino que ejecutó la obra, y la obra fue morir por nuestros pecados. Pastor, si hay una persona viéndolo en ese momento, que inevitablemente muchas personas lo van a ver, y usted quisiera decirle algo en 30 segundos que le llegara al corazón de esa persona, ¿qué le diría? Bueno, yo le diría que nos afirmemos en la palabra de Dios, que podamos mantener esa fe en medio de las circunstancias que podamos vivir, podernos sostener de la mano de Dios, de su palabra y confiar en sus promesas. Perfecto, como lo hicieron los reformadores. Los reformadores y todas estas personas que se afirmaron en las Sagradas Escrituras. Hay un pensamiento, mis apreciados hermanos y amigos, con el cual yo quisiera despedirme en este momento, que dice de la siguiente manera: la única salvaguardia contra los engaños de Satanás en el fin del tiempo ha de ser el conocimiento profundo de las Sagradas Escrituras y una vivencia en concordancia a sus enseñanzas. Mis apreciados amigos y hermanos que nos ven a través de estas redes sociales, queremos agradecerles el haber estado conectado con nosotros en este programa Biblia al alcance de todos, y despedirnos, pastor, con una palabra de oración. ¿Qué tal, pastor, si es tan amable? Amén. Gracias, pastor. Es un privilegio. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por esta lección. Queremos que nos permitas vivir esa misma experiencia que vivieron los reformadores. Aquellas personas, Señor, que vivieron un tiempo crucial de la historia, pero que no menos nosotros, Señor, vivimos al final del fin del mundo, en los últimos tiempos de esta tierra, y tenemos ese gran compromiso también. Ayúdanos a fermentarnos en tu palabra, que tus principios puedan estar en nuestro corazón afirmados, y podamos, Señor, estudiar tu palabra, poder transmitirla a otras personas, poder, Señor, ser inspirados por tu Santo Espíritu para poder interpretar tus Escrituras y así, Señor, ser obedientes, incluso aunque tengamos que morir. Permite, Dios, que seamos esos cristianos fieles hasta tu venida. Rogamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, pastor. Bendiciones. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Feliz día para todos.